Hola, mi nombre es Gladys Arlene Politón Cepeda. Estoy estudiando Ingeniería en Sistemas Biológicos en el Centro Universitario de los Valles, perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy les vamos a presentar el tema de derechos de los animales. Sabemos que es un tema muy extenso, entonces nos enfocaremos en la alimentación y en el bioarte. Sin embargo, decidimos tocar un punto muy importante como lo es la investigación con animales referente al sector salud. Esperamos que podamos resolver alguna de sus dudas, que les sea interesante y sea de su agrado. Nos encantaría que nos apoyaran dejando en sus comentarios sus opiniones, puntos de vista, dudas, entre otros. Gracias. Bueno, para comenzar, ¿qué derechos tienen los animales? El Congreso de los Diputados insta al gobierno a 1. Declarar en el plazo máximo de 4 meses su adhesión al proyecto Gran Simio, así como su impulso en el resto de países de la Unión Europea. 2. Llevar a cabo en el plazo máximo de un mes, a partir de la adhesión al proyecto Gran Simio, los trámites necesarios para la adecuación de la legislación española a los principios del proyecto Gran Simio. Y 3. Impulsar y emprender las acciones necesarias en los foros y organismos internacionales que procedan para la protección de los grandes simios de maltrato, la esclavitud, la tortura, la muerte y extinción. Proposición número de ley, mayo 2008. En mayo del 2008, el Congreso aprobó un texto en el cual instaba al gobierno para que se adheriera al proyecto Gran Simio. El objetivo fundamental era, y sigue siendo, la protección de los primates a fin de que se respete su derecho a vivir y su libertad. En pocos años, la legislación española y la de otros países de la Unión Europea ha ido integrando los criterios básicos sobre bienestar, tal y como han sido definidos en las resoluciones de la World Organization for Animal Health en la Convención Europea del 2003. Los avances siguen siendo desiguales, ya que no se refieren a todas las especies, no contemplan todas las situaciones con el mismo interés, ni han sido aplicadas con igual diligencia en todas partes. Bueno, por esta razón es importante definir qué significa o qué es en realidad los derechos de los animales. ¿Qué argumentos justifican la expansión de tales derechos y en qué áreas se ha producido un auténtico avance en la protección de las especies? Lógicamente, los humanos no vamos a tener los mismos derechos que los animales. Y se decía que los animales no tenían derechos porque no tenían conciencia y no tenían forma de defender esos derechos que se les pudiera otorgar. Pero veamos cómo se pueden definir esos derechos de animales o serían tal vez responsabilidades o deberes de los humanos. Bueno, el respeto por otros seres vivos dice mucho del grado de civilización alcanzado por la humanidad y del arraigo de los principios morales en las conductas. La filosofía cuenta con diferentes teorías para justificar conductas más responsables, pero el lenguaje de los derechos está más ligado a planteamientos antropocéntricos que a planteamientos biocéntricos. Así que el antropocentrismo solo ofrece argumentos indirectos, mientras que el biocentrismo presenta otros más directos. El motivo fundamental para que mejore el trato hacia los seres vivos es que su bienestar acabará por tener efectos positivos sobre la calidad de vida y sobre la salud de los humanos. Es un argumento indirecto bastante utilizado en este tipo de debates sobre las responsabilidades hacia los no humanos o los animales. De hecho, los informes de la Unión Europea suelen insistir en esto, la relación entre sanidad animal y seguridad alimentaria. Bueno, la protección de los seres vivos no es todavía universal, ya que afecta a unas especies más que a otras, a ciertas situaciones más que a otras. Las normas sobre cómo tratar a los animales domésticos y los de granja, los de laboratorio, son todavía dispersas. Prueban que queda mucho por hacer en materia de bienestar animal. Por el momento, la investigación con animales es el sector más atendido. La normativa vigente en Cataluña desde 1998 demuestra que la situación de los animales de laboratorio preocupa de manera especial. Por eso entramos a este tema de investigación con animales, que es un punto que tocaremos
un poco a fondo. Y bueno, aparte de la normativa en Cataluña, también está la legislación española. El decreto del año del 2005 establece los requisitos para realizar investigaciones con animales. Y bueno, es aquí cuando los derechos de los animales se pudieran entender y comprender como obligaciones que tenemos los seres humanos. La normativa especifica sobre uso de animales para la experimentación, confirma que la protección y el bienestar son objetivos asumidos por los países de la Unión Europea. Por ejemplo, aquellos proyectos de investigadores que vayan a utilizar animales habrán de cumplir una serie de requisitos y someterse a determinados controles. En principio, la experimentación ha de ajustarse en todo momento a los criterios básicos que son las triples R's, que es reducción, refinamiento y de reemplazo. Bueno, acerca de las tres R's lo explicaré un poquito más adelante. Pero bueno, se suele recordar desde la filosofía que los seres vivos han de ser objeto de consideración moral distinta a la que merecen los humanos, pero de igual rango. Es cierto que los animales no pueden ser considerados agentes morales, en sentido estricto, pero sí pueden ser pacientes morales, con todas las consecuencias. Los derechos de los animales son entonces obligaciones para los humanos no simétricas, responsabilidades de los humanos. Y bueno, como ya habíamos mencionado antes, desde el año 2005 la normativa española protege a los animales que vayan a ser empleados con fines científicos. Los principios de reducción, refinamiento y reemplazo citados en el artículo 3 han sido incorporados en el Real Decreto del 2005, solo para prevenir enfermedades. Es uno de los puntos que se puede señalar y se puede observar en la normativa. El Real Decreto 1201-2005, condiciones de alojamiento, en el artículo 4, es el título, el tema, el punto crucial del que habla el artículo 4, las condiciones de alojamiento. En el artículo 5 tenemos los sistemas de transporte. En el artículo 6 tenemos la identificación individual de los animales y en el artículo del 9 al 10 los responsables de la investigación. Esto quiere decir que a partir del 2002 la Comisión Europea venía insistiendo en la necesidad de defender estándares elevados de la calidad. Tras reconocer el esfuerzo realizado por muchos países en estos temas y también el papel desempeñado por la World Organization for Animal Health, OIE, la Comisión admitía que existe un nexo claro entre mejoras en el bienestar animal y seguridad alimentaria. Es decir, el principal motivo para elevar la calidad de la agricultura y de la producción ganadera era su impacto directo e indirecto sobre la alimentación humana, como decía el documento del año del 2002. Entonces, reconocía la consideración y el respeto que es debido a los animales. Seres capaces de sufrir, respetarlos es una obligación moral, una obligación para todos. En consecuencia, para salvaguardar la salud y el bienestar de los animales de los países de la Unión, han de aceptar que el transporte tenga una duración determinada, que esté supervisado por un veterinario, con una persona responsable, con otra persona a cargo del cuidado de los animales, con las paradas que sean estrictamente necesarias, con espacio suficiente, con contenedores que sean apropiados para los animales, entre otras. Las medidas desde el plan de viaje, la alimentación, durante del desplazamiento, el estado de salud antes de emprender el viaje, hasta la separación de especies, están destinadas a proteger la salud y a evitar el sufrimiento o estrés de los animales, que sean innecesarios. Y bueno, en el artículo 17 del Real Decreto tenemos ciertas especies están excluidas de los procedimientos, bien por ser especies en peligro de extinción. Estas especies están estrictamente prohibidas para utilizarlas. Es por eso que veíamos que hay una gran diferencia y que no podemos generalizar porque tenemos diferentes rangos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las especies. Hay algunas especies que por estar en peligro de extinción reciben algún tipo de privilegio o de derecho diferente a los demás. En el artículo 20
fase final, cuando haya que sacrificar a los animales al terminar el ensayo se evitará el dolor. Hablando de un estudio, de un proyecto de investigación, muchas de las veces en estos estudios se necesita sacrificar al final al animal para que no siga sufriendo y para evitar el dolor de este animal. Pero aún para eso se necesita hacerlo de la manera más pertinente para pues evitar daños y dolores innecesarios a los seres vivos. En el artículo 22, los comités han de informar sobre los procedimientos y habría además un órgano consultivo sobre la materia, la Comisión Ética Estatal de Bienestar Animal, lo cual lo menciona el artículo 26 del mismo Real Decreto. Y bueno, recopilando un poquito de lo mencionado, desde la seguridad alimentaria y el bienestar animal, que van de la mano uno con el otro, puesto que mientras mejore el trato hacia los seres vivos, mientras suba la condición en la que están los seres vivos, los animales, también eso contribuirá de gran manera en nuestra seguridad alimentaria. Igualmente, en una investigación sabemos que se tiene que pagar un alto precio o sacrificar algo siempre para obtener un bien o un fin común. Entonces, eso es lo que habla también el Real Decreto, que dice que siempre y cuando sea por un bien común, siempre y cuando las ventajas sean mayoritarias a las desventajas que vamos a ocasionarle a este animal, se debe de hacer, pero con ciertas especificaciones que acabamos de mencionar. Bueno, ¿cuáles son los tratados y organizaciones que apoyan la protección animal? Tenemos de 1997, está vigente el protocolo anexo al Tratado de Ámsterdam sobre protección y bienestar de los animales. La directiva de 1998 habla de la protección de los animales también. La World Organization for Animal Health, OIE. La Convención Europea del 2003. El Plan de Actuación para los años del 2006 hasta el 2010. La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 adoptó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que posteriormente fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Bueno, también tenemos la Ley Catalana de Protección de los Animales. La Ley Catalana de Defensa de los Derechos de los Animales es la ley del 31 de 1998, del 4 de marzo. Es la primera experiencia legislativa española en este campo. La Declaración de los Derechos de los Animales, formulada por la UNESCO en el 15 de octubre de 1978. Esto decía: prohibiéndose usarlos en espectáculos si ello puede ocasionarles sufrimiento o hacerles objeto de burla. Esta ley, este fragmento de la Ley Catalana de Protección de los Animales, lo utilizaremos más adelante para explicar el tema de bioarte. Dentro de esta ley tenemos varios títulos. El título 1 se refiere a las atenciones mínimas, el transporte y la higiene de los animales. El título 2 regula las condiciones de tenencia y trato. Los títulos 3 y 4 hablan sobre la protección de la fauna autóctona y no autóctona. El título 5 habla de la disecación de especies protegidas. El título 6 estamos referentes a las artes de caza. El título 7 regula las condiciones mínimas que se exigen a establecimientos de venta de animales. El título 10 tenemos asociaciones de protección de animales, todas aquellas instituciones que protegen a los animales. Y en el título 11 y 12 se fijan específicamente las medidas de inspección, de vigilancia dentro de las investigaciones de los animales y tipifican infracciones y sanciones en caso de que se infrinjan esas medidas que ya están establecidas. Bueno, ahora pasamos a las 5 libertades que garantizarán el bienestar de los animales. Los no humanos no deberán padecer ni hambre ni sed.
es decir, los animales. Tampoco se los mantendrá en condiciones inadecuadas, estarán libres de dolor, de daños o enfermedades. Los animales han de tener espacio adecuado para conducirse con normalidad, no padecerán ni miedo ni sufrimiento psíquico. El trato a dispensar por los seres humanos ha de ser siempre responsable. El ganado vacuno y el porcino merecen la misma atención que cualquier animal doméstico. Ahora sí, entramos a la ética moderna y contemporánea. Antes de mencionar estos principios, vamos a mencionar en el aspecto nacional. En México existe la norma 062-SO 1999. Aquí se las voy a dejar escrita. Y esta norma tiene por objeto establecer y uniformar las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio que deben cumplir las personas físicas o morales relacionadas en todos los campos con este tipo de animales. Ahora sí, la ética moderna y contemporánea tenemos a Kant, en donde la metafísica de las costumbres, Madrid, deberes indirectos, fue uno de sus escritos. Habla acerca de las obligaciones que vinculan a la humanidad con otros seres. Después tenemos a Mill en el utilitarismo en Madrid y habla de los deberes de obligación imperfecta. Tenemos a Habermas, que él menciona los deberes hacia, el impacto que toma ese deber hacia los seres vivos. Y seguimos con Singer, que ahorita se los explicaré más adelante. Bueno, tenemos a Kant y los deberes indirectos con la humanidad. De forma indirecta, los deberes con respecto a los animales forman parte del conjunto de obligaciones que tienen los humanos, como ya lo veníamos diciendo, de las obligaciones a sí mismos. Y después tenemos las lecciones de ética, los deberes con los animales y espíritus, que es lo que menciona Kant en uno de sus escritos. Y también la naturaleza animal es análoga a la naturaleza humana, es lo que él mencionaba. Después tenemos a Kelsen, personas y animales como objeto de la conducta obligatoria jurídica, donde tenemos la teoría pura, que niega la relevancia jurídica del concepto de derecho subjetivo. En la teoría kelsiana, los objetos de la conducta obligatoria. Y por último, la filosofía del derecho. Saber no si se puede hacer a los animales titulares de derechos lege data, conductas jurídicamente obligatorias, sino en medida debemos hacerlo de lege ferenda. Peter Singer y los movimientos de defensa de los animales. En su libro In Defense of Animals, habla del perfeccionamiento ético. Y animales y hombres han de ser integrantes de un mismo universo ético. Esto no significa que los animales tengan los mismos derechos que usted y yo, afirmó Singer. Existen 5 principios éticos que aseguran el bienestar de los animales. El primero, posibilitar el mínimo de manipulaciones el animal y las intervenciones en su entorno, evitando perturbarlo o provocarle reacciones de alerta o refugio. El 2 es ofrecerle un entorno confortable y protegido en cuanto a agentes físicos, químicos y biológicos. El 3, lograr la seguridad del confinamiento evitando su escape o fuga, la penetración de otros animales, la exposición a daños y ausencia de peligros. El 4, las áreas de alojamiento de los animales deben de ser específicas para este propósito y responder a los requerimientos establecidos. En cuestiones a las actividades que se les vaya a tratar. Lograr los objetivos del experimento, ensayo o validación con el mínimo de variables del tiempo y de animales. Esto lo obtuvimos de Alfonso en el 2007. Dentro del bienestar de los animales tenemos la consideración moral de los animales y reconocimiento de sus derechos políticas y públicas, que lo establece la OIE, y la Declaración del 2006 sobre el estado del bienestar animal en Europa reconocía que se trata además de un valor social. Ahora vamos a entrar a los organismos genéticamente modificados y los avances biomédicos. Obviamente nos estamos refiriendo a los animales. En 1982, la ingeniería genética obtuvo al primer ratón transgénico con el gen de la hormona de crecimiento. Y esto les permitió comprender muchas enfermedades humanas. Después tenemos que las vacas transgénicas, que las hormonas que se les inyectaban ayudaban
a los malestares que ocasiona la intolerancia a la lactosa. Después tenemos una ternera transgénica y las hormonas que le inyectaban, que la manera en la que la modificaron servía y ayudaba al sistema inmune de aquellos lactantes que no pueden ser amamantados. Y por último tenemos las cabras transgénicas, que su leche, que contiene el activador tisular del plasminógeno, un anticoagulante usado en el tratamiento de pacientes con trombosis, y este fue el primer medicamento producido en animales transgénicos y ha sido aprobado por las agencias regulatorias del medicamento de Europa y Estados Unidos para su comercialización. Ahora entramos a los organismos genéticamente modificados en el ámbito de la salud. Bueno, el primer hecho que tenemos fue que en 1998 la manipulación genética del L-triptófano, un complemento dietético común, causó la muerte a 37 norteamericanos y la invalidez a otros 5,000. El segundo hecho es Arpad Pusztai. Encontró en papas genéticamente manipuladas con un promotor viral CAM-B, en inglés Cauliflower Mosaic Virus, una toxina que daña el sistema inmunológico de los mamíferos. En la Universidad de Nebraska también se comprobó que la soja genéticamente manipulada con la nuez de Brasil aumentó las alergias en distintos alimentos. Mark Lappe, 1999, publicó en un estudio en el Journal of Medicinal Food que los compuestos benéficos del fitoestrógeno se reducen en los alimentos manipulados genéticamente. Ahora, en el caso del uso intensivo de hormonas, como la recombinante de crecimiento bovino, la cual se llama RBGH en inglés, también conocida como bovine somatropin, que estimula la producción de otra hormona en la vaca, llamada en inglés insulin-like growth factor. Y bueno, hay algunos estudios iniciales que reportan un incremento del 180% de la incidencia de cáncer de pecho en mujeres premenopáusicas y de tumor maligno de próstata en hombres por ingerir leche y carne tratados con estas mismas hormonas. Y pues vemos que tenemos tanto beneficios y avances biomédicos, pero también tenemos casos graves y situaciones complicadas dentro del sector salud. Así que bueno, llegamos a la conclusión de que la forma correcta de definir los derechos de los animales podría ser benéfico para la humanidad, decir que esos mismos derechos que tienen los animales, que no van a ser los mismos que tenemos los humanos, más bien serían obligaciones de los seres humanos para el beneficio propio, si lo vemos desde el antropocentrismo, de la manera egoísta, para el beneficio de la sociedad, sería darle el mejor trato a los animales y procurar su bienestar en todos los sentidos. Metiéndonos al tema de investigación, lo mismo sería procurar el menor daño posible. Así que los derechos de los animales nos atañen como sociedad y como personas a nosotros, y eso hablaría también del grado de civilización que la sociedad tiene. Y bueno, esto es todo de mi parte. Espero que les haya servido. Mi nombre es Asianet García y yo les presentaré y les hablaré un poco sobre el tema de bioarte. Bioarte, también conocido como el arte transgénico, tiene como objetivo primordial borrar la línea entre la ciencia y el arte, así como generar interrogantes del avance de la misma sobre la forma humana y la vida en general. El bioarte se ha configurado como una de las primeras vanguardias, transformando los formatos y los conceptos de presentación que hasta el momento se habían desarrollado. El material orgánico se convierte en una herramienta artística del bioartista, desde las mariposas, las plantas, los genes y el ADN hasta la piel humana. Cabe mencionar que el bioarte, como la fotografía, el videoarte, el arte sonoro, hacen uso de la tecnología de su tiempo y de esta manera evidenciar contexto histórico, social, político de la humanidad. Sin embargo, es importante destacar que cada uno de los artistas asume de manera responsable
Las consecuencias y los procesos con los que generan las diversas piezas, aunado a que sin dicha responsabilidad y cuidado de muchos proyectos no podrían ser realizados, ya que se necesitaría de un equipo de médicos, científicos y un espacio especializado para realizarlos.